Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escucho Buenos bien? días, profe. Buenos Sí, días. Buenos Muy días. bien. Buenos ¿Qué días. tal? Buenos días. ¿Cómo les fue de su puente? Sí, sí. Tarea, tarea. Así es. sí, un Qué poco. divertido, Sí, ¿verdad? así es. Pero bueno, ni modo. Aparte, pues, así como que muchos planes como para hacer algo, como que todavía no, ¿verdad? Entonces, pues, ni modo. Bueno, pues vamos a continuar con la clase. El día de hoy, ¿qué tenemos que hacer? Revisión de prácticas. Vas a revisar que la 6. Sí, Sí, Sí. ¿verdad? Nos sí, falta la 6 revisión de ya prácticas. para cerrar la parte de modelado. Ya estamos casi por cerrar las prácticas de modelado. Entonces, vamos a adelantar un poco con la clase y ahorita nos pasamos a la práctica. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo de hacer quiz, si no lo hacemos el jueves. Vamos a ver ahorita cómo avanzamos. Bueno, de la clase anterior ya estábamos viendo, bueno, terminamos ya de ver la primera forma normal, ¿no? Revisamos este diagrama que ya lo corregí, que se había movido un poco estas flechas y platicamos que esta también es otra alternativa, ¿no? La clase anterior estábamos usando esta notación, la de dependencia funcional, pero si ustedes gustan pueden utilizar esta otra forma, también es válida, en donde pues básicamente especificamos todos los elementos que hemos detectado, llave primaria, dependencias parciales y transitivas. Observen que en este diagrama los únicos atributos que quedan identificados por las flechas por la parte de arriba son aquellos que dependen de la llave primaria compuesta, en este caso las faltas y la calificación. Entonces aquí también pueden ver que todo el proceso de su primer forma normal haya sido exitoso, ¿no? Bueno, vamos a pasar a lo que sería la segunda forma normal. En la segunda forma normal ya va a empezar el proceso de división de tablas. Entonces, decíamos que una tabla está en segunda forma normal cuando hemos eliminado dependencias parciales. ¿Ok? Dice aquí la tabla está en su primer forma normal, es decir, se identificaron todos los elementos y ahora hemos eliminado dependencias parciales. Cuando esto se cumple, decimos que la tabla está en segunda forma normal. Nótese que si de las clases pasadas comentábamos que si la tabla no tiene una PK compuesta, no podrían existir dependencias parciales. Esto significará entonces que si no hay parciales, de manera automática estaría en segunda forma normal. Esta es a veces una pregunta que llego a hacer en examen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si una tabla no tiene una PK compuesta? Pues recordarán por el concepto de dependencia parcial, en automático estaría en segunda forma normal, ya que no tendría dependencias parciales. Bueno, en este caso sí tenemos, entonces vamos a ver ahora el procedimiento para eliminar dependencias, que comentaban la vez pasada que también este procedimiento también lo vamos a usar para eliminar las transitivas, es exactamente el mismo. Entonces, miren, el procedimiento es realmente sencillo. Básicamente lo que nos dice es que por cada dependencia que encontremos, ya sea parcial o transitiva, vamos a crear una tabla nueva. ¿Ok? Dependiendo de la naturaleza de la dependencia, pues vamos a elegirle un nombre, ¿ok? A esa nueva tabla. Y lo que vamos a hacer entonces es la dependencia funcional es la que me indica qué columnas va a tener esa tabla y qué llave primaria. Por ejemplo, en esta primera dependencia parcial que está en rojo, su llave primaria de la nueva tabla pues será el atributo determinante de la dependencia. ¿Se acuerdan que en el caso de la dependencia parcial 1, que la voy a poner por acá nuevamente, que es esta, número de estudiante? Ok. Número de estudiantes es el atributo determinante. Por lo tanto, formará parte ahora de la llave primaria de la nueva tabla.
¿ok? Y sus atributos de la nueva tabla, pues son todos los atributos dependientes, ¿ok? Entonces, esa sería nuestra primer tabla nueva, ¿no? Con sus llave primaria y todos sus atributos. Ahora, ¿qué sucede con la tabla original una vez que formamos a esta nueva tabla? La regla nos dice que lo que haríamos es eliminar a todos los atributos dependientes de la nueva tabla y quedarnos únicamente con los atributos determinantes. Si esto lo hiciéramos, tendríamos que eliminar a todos estos atributos que ven aquí. Tendríamos que eliminarlos, ¿ok? A todos estos atributos. Entonces nos quedamos con únicamente los atributos determinantes. Los dependientes ya se eliminan. Que significa que este se sigue conservando, ¿no? La tabla original quedaría con todos sus atributos excepto a los dependientes. Entonces quedarían todos estos. ¿Ok? Al aplicar el proceso para la otra dependencia parcial sería lo mismo. Conservamos su atributo determinante e eliminamos a los dependientes. ¿Quiénes serían los dependientes? En la parcial 2 sería, perdón, aquí me equivoqué, ¿no? Este nombre de asignatura se elimina, sí, pero cuando eliminemos a esta dependencia parcial, ¿ok? Se eliminaría el nombre de la asignatura y se eliminaría los créditos de la asignatura, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo de cero para que vean cómo quedaría. Entonces voy a abrir aquí una nueva pestaña. Y la manera en cómo debería de verse esto en un examen, en una serie, es, ¿se acuerdan en clases anteriores cómo escribimos todo lo que era aplicación de la primer forma normal? Especificamos todos nuestros elementos, ¿no? Todos los elementos que detectamos. Ahora vamos a hacer la aplicación de la segunda forma normal. Entonces, en esta ocasión vamos a poner nuestras tablas. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, tabla 1, que decíamos que la nueva tabla estaría formada por el número de estudiante. Y si alguien me ayuda a decirme quiénes son los atributos dependientes, se los agradecería. Entonces, número de estudiante va a determinar a quién. Si no me equivoco, sería el nombre, el apellido paterno, el apellido materno. ¿Y qué otro era? Me parece que era la clave de Clave de nacimiento. nacimiento. Ajá. Lugar de nacimiento. Ajá. Clave carrera y nombre carrera. Muy bien, muchas gracias. Clave carrera y nombre carrera. Ahora, ¿cómo se les ocurre bautizar esta tabla? ¿Qué nombre le pondría? Estudiante. Pues estudiante, ¿verdad? Estudiante. Estudiante. Ok. Estudiante. Ok. Entonces ya tenemos esa primera tabla. Ahora, ¿están de acuerdo que en segunda forma normal tenemos otra? Una tabla 2 que estaría formada por... vamos a ver primero quién sería qué atributo sería la llave primaria de la segunda tabla. Clave asignatura. Clave asignatura, muy bien. Clave asignatura. Y esta clave asignatura va a determinar a quién. Nombre Nombre asignatura. asignatura. Ajá. Y Y créditos asignatura. créditos asignatura. Ok. Muy bien. Y a esta nueva tabla, ¿cómo la bautizarían? Asignatura. Pues asignatura. Asignatura. Ok. Ahora, tenemos, ¿qué pasa? Ya no hay más dependencias parciales, ¿están de acuerdo? Entonces, ya que acabamos de escribir a las dos tablas nuevas, ahora vamos a reescribir a la tabla original. La tabla original estaba formada por, ¿qué atributos? Número de estudiante. Clave asignatura. Muy bien. Clave asignatura. Acuérdense que la regla me dice que
En la tabla original conservamos los atributos ¿qué? En Determinantes, que están en común. Los atributos determinantes que ahora, si ustedes observan, bueno, voy a poner primero los atributos dependientes y ahorita vemos este detalle. Decíamos que del lado derecho los atributos dependientes de ambas dependencias parciales se eliminan. Ok, si eliminamos todos estos atributos, ¿qué me quedaría del lado derecho? Calificación y faltas. Únicamente me quedaría la calificación y las faltas. Hago énfasis aquí, es muy importante que no se equivoquen en esta parte, ¿ok? Únicamente nos vamos a quedar con los atributos, ¿ok? Que no están en ninguna de las otras dependencias parciales. En este caso, la calificación y las faltas. Entonces, observen que nuestra segunda forma normal quedaría o pasaría ya de una tabla a 3 tablas. ¿Cómo bautizaríamos esta tabla original? Pues muy probablemente a lo mejor la vamos a ponerle que les gusta. Tal vez historial estudiante, ¿no? O estudiante asignatura. Vamos a ponerle como historial, ¿no? Y entonces nuestra segunda forma normal quedaría de esta manera, ¿ok? Ahora observen que en realidad decíamos que ya esto en diseño lógico, número de estudiante formaría parte de, la voy a poner ahorita así, aunque no es necesario, pero para hacer énfasis. Esta ya sería la llave primaria de nuestra tabla. Lo mismo ocurriría con clave asignatura, ¿ok? Ahora, nótese que al repetir aquí estas columnas, que son los atributos determinantes de las dos tablas anteriores, realmente, ¿qué serían estas dos columnas? Aparte de ser PK, nótese que se convertirían en ¿qué cosa? FK. En FK, ¿ok? Al conservarlas, en realidad lo que hicimos es que el atributo determinante pasa a ser llave primaria de una nueva tabla, pero como se conserva en la tabla original, quedaría no solo como PK, sino ahora como FK. ¿Ok? Entonces, aquí el diseño, si se fijan, ya se parece mucho, ya se empieza empieza a tomar forma a lo que ustedes muy probablemente habrían diseñado sin pasar por todo este proceso. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esto? ¿Cómo realizamos la segunda forma normal? Es muy importante, en un ejercicio, en un examen, debe verse muy claro cómo quedaría su diseño en primer forma normal, en segunda forma normal y ahora en tercera. En segunda forma normal me dirían, existen estas 3 tablas con sus respectivos atributos, ¿no? ¿Quiénes son sus llaves primarias y quiénes son sus atributos dependientes? Bueno, vamos a pasar, si no hay duda, a lo que sería la aplicación de la tercera forma normal. Voy a regresar un momento aquí al PDF y pues básicamente lo que acabamos de hacer es esto mismo que les comentaba, ¿no? La tabla nueva que es estudiante, ya sea con esta notación o con notación de, en el autodiagrama sería también equivalente la primera tabla y la segunda tabla que es asignatura. ¿Ok? La tabla original, como les comentaba, quedaría con únicamente estos atributos. ¿Ok? Bien. En la tercera forma normal, ahora, como les comentaba, la tabla estará en tercera forma normal cuando hayamos aplicado segunda forma normal y se hayan ahora eliminado dependencias transitivas. El proceso de eliminación de dependencias transitivas es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver ahora qué sucede. Nótese que aquí en este proceso, ¿no? Tenemos 3 tablas. Ahora, el procedimiento sería el mismo que en la segunda forma normal, solo que ahora vamos a eliminar a las dependencias transitivas. Antes de pasar con el procedimiento, vamos a ver que después de aplicar la segunda forma normal, se supone
que conforme vamos avanzando o aumentando el nivel de normalización, vamos eliminando anomalías. En este caso, ¿quién me dice qué anomalías eliminamos cuando pasamos a segunda forma normal? ¿Qué cosas fueron lo que ya eliminamos? ¿O qué cosa se resolvió cuando aplicamos segunda forma normal? Redundancia. Quitamos ciertas redundancias, pero ¿en dónde? Las dependencias parciales. En las dependencias parciales. Por ejemplo, ¿se acuerdan que todos estos atributos que comentamos la vez pasada, el nombre, el apellido paterno y materno, los habíamos clasificado como atributos con redundancias innecesarias? Al extraerlos en una tabla nueva, pues ¿cuántas veces aparecería, por ejemplo, ya el nombre de un estudiante en una tabla nueva? Solamente una vez, ¿no? Por cada estudiante, por cada número de estudiante, tendríamos un solo nombre, un solo apellido y así sucesivamente. Entonces, parte de la redundancia que tenemos ya se eliminó. Sin embargo, en segunda forma normal, ¿ok? Todavía tenemos algunos detalles, ¿no? Tenemos qué redundancias todavía existen aquí. Pues las redundancias que están introduciendo las dependencias transitivas. En este caso, si se observan, la dependencia transitiva que tenemos aquí es la dependencia de el lugar de nacimiento con su clave de nacimiento y lo mismo para la clave de carrera. Es decir, estos atributos, clave nacimiento con lugar de nacimiento y clave carrera con nombre carrera, seguimos teniendo redundancias, ¿no? Sobre todo con qué atributos, con el lugar de nacimiento, que sería este, y el nombre de la carrera. Estos dos atributos se siguen repitiendo, ¿están de acuerdo? No tengo que escribir el lugar de nacimiento del alumno eh, eh, por cada estudiante, ¿no? Con que tenga la clave, ¿están de acuerdo? Con que tenga la clave es suficiente. Y lo mismo pasaría con la carrera, con que tenga la clave es suficiente. Entonces, en la tercera forma normal vamos a resolver estos detalles que todavía traemos aquí. Muy bien, entonces, ¿cómo nos quedaría el diseño en tercera forma normal? Bueno, vamos a hacer exactamente, les decía, el mismo procedimiento. Entonces, aplicación de la tercera forma normal. Vamos ahora a repetir nuestras tablas, por ejemplo. Bueno, antes de repetirlas, vamos a empezar con tabla nueva. ¿Quién me dice quién sería una tercera tabla? Es decir, la tabla 3, ¿quién sería su atributo o su llave primaria? Si ahora vamos a eliminar dependencias transitivas. Clave carrera. Clave carrera. Muy bien, ahora sería clave carrera. Va a determinar a quién. Nombre A un nombre carrera. A nombre carrera. Nombre carrera. Ok. Y una vez voy a ponerle aquí, que es ya la parte de la llave primaria, y determina a nombre carrera. Obviamente, ¿cómo bautizarían a esta nueva tabla? Pues seguramente le pondrían Carrera. carrera. Muy bien. Ok. Ahora, vamos de una vez con la siguiente tabla. ¿Hay alguna otra dependencia transitiva? Sí la Sí. hay, ¿cierto? Entonces sería una nueva tabla que estaría formada por quién sería su atributo Clave de nacimiento. terminante. Muy bien, clave nacimiento, que es la llave primaria de nuestra tabla nueva y va a determinar a quién. Lugar nacimiento. Lugar nacimiento. Lugar nacimiento. Ok. A esta tabla, obviamente, tal vez la bautizaríamos como, pues tal vez lugar nacimiento. Ok, lugar nacimiento. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la tabla original? Nuestra tabla original, ¿quién es? Estudiante, ¿no? La tabla 1, que es estudiante, ahora quisiera que me ayudaran a decir
o a determinar cómo me quedaría. La primera parte es la misma, ¿están de acuerdo? Número de estudiante, que sería su llave primaria. Y mucho ojo aquí. ¿Quiénes serían sus atributos dependientes? Nombre, Nombre, muy bien. apellido paterno, Apellido paterno, apellido apellido materno materno, muy bien. Clave de nacimiento. Clave de nacimiento, que ahora esta clave de nacimiento, en realidad, ¿en qué se convierte ahora? En una... En una FK. Ahora en una FK nada más, ¿no? En la segunda forma normal se convertían tanto en PKs como FKs porque estábamos hablando de la llave primaria, pero aquí al ser una transitiva únicamente quedaría como llave foránea, ¿ok? Después seguiría ¿quién? clave Nótese que carrera, clave carrera muy importante, la columna en lugar nacimiento ya la excluyo, ¿no? La omitimos ya de la tabla, puesto que ya la hemos pasado, la hemos movido hacia su tabla correspondiente. Después seguiría entonces clave carrera. Clave carrera y también esta sería ¿quién? Su FK, ¿no? Quedaría como FK. Y nombre carrera, vean que también ya se eliminaría, ¿no? Ya no incorporo aquí estudiante. Mucho cuidado, cosas que veo que a veces se equivocan en exámenes es que al momento de pasar a tercera forma normal, la segunda la hacen bien, pero la tercera algo sucede, algo extraño y se les olvida extraer los atributos dependientes de cada dependencia transitiva. Ahí tengan cuidado, ¿no? No se les vaya a olvidar quitar a los atributos dependientes, ¿ok? Muy bien, entonces estudiante quedaría así y la tabla original queda igual, ¿no? Entonces aquí podríamos escribir, si una tabla no sufre cambios, pues simplemente ponemos que es historial, la ponemos aquí, historial, y abajo ponemos sin cambios. Podemos dejarla así si quieren o si gustan la pueden repetir, no hay problema. Entonces, observen cómo fuimos avanzando desde la primera forma normal que vimos la clase pasada. Diríamos ahora en segunda forma normal pasamos de una tabla a 3 tablas y de 3 tablas en la tercera forma normal pasamos a 5 tablas, ¿ok? La tabla estudiante, la tabla, más bien fueron 4 tablas, ¿no? No, espérenme, algo no me está haciendo aquí. Falta la de asignatura, ¿no, profe? Falta la de asignatura, tienen toda la razón, ya decía yo que algo me hacía falta. Entonces tendríamos a T2, que vamos a dejarla aquí. T2 están de acuerdo que no sufrió cambios, ¿verdad? Entonces T1, T2, T2 que sería asignatura, simplemente decimos aquí que sin cambios. ¿Ok? Entonces ahora sí, de 3 tablas que teníamos en la segunda forma normal, pasamos a 5 tablas, ¿ok? 5 tablas en tercera forma normal. Entonces debe verse muy, muy claro cómo es que fuimos aumentando las tablas al pasar de segunda a tercera forma normal. Y ahora sí podríamos revisar que todas las anomalías de redundancia que traíamos ya se han eliminado. Ya no tenemos, si revisamos nuevamente en cada uno de los atributos de nuestras tablas resultantes, vamos a ver que ya no existen columnas con redundancia innecesaria. ¿Ok? Clave carrera, observen el nombre de la carrera, pues aparece una sola vez por cada carrera. ¿Ok? Lugar de nacimiento ocurre lo mismo, ya no estamos repitiendo los lugares de nacimiento. Y en la tabla estudiante, bueno, se quedan únicamente pues los atributos con dependencias, más bien se quedan los atributos con redundancias necesarias, ¿no? Aquí es esto completamente necesario para poder relacionar tanto la clave de nacimiento como la clave de la carrera. ¿Ok?
Otro tip que les puedo dar es que en tercera forma normal, lo que normalmente se hace es extraer o detectar catálogos. Si se fijan las tablas nuevas, que fue carrera y lugar de nacimiento, en realidad, ¿qué son? Caen en el concepto de catálogo. ¿Se acuerdan que comentábamos que en términos de bases de datos, el concepto de catálogo se refiere a tablas pequeñas, ¿no? Tablas pequeñas, prácticamente fijas, que no cambian, como por ejemplo estas dos tablas son tablas relativamente pequeñas, ¿no? Aquí tenemos nuestro catálogo de carreras, nuestro catálogo de lugares de nacimiento, ¿ok? Que se pueden utilizar de manera genérica con cualquier otra tabla. O sea, podemos establecer relaciones entre nuestros catálogos con cualquier otra tabla, ¿no? Que tenga sentido, obviamente. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en otros ejercicios pudiéramos tener otros catálogos como tal vez, ¿qué les gusta? ¿Se acuerdan, por ejemplo, en temas anteriores que teníamos catálogos como de catálogo de lugares, ¿no? Origen y destino para una agencia de viajes, nuestro catálogo de estatus, nuestro catálogo a lo mejor de tipo de nivel, ¿no? El tipo cinta, cuando vimos por ahí otro caso de estudio, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, esta es otra manera de ver la tercera forma normal, ¿no? Las transitivas, la gran mayoría de las veces nos representan catálogos. Bueno, hasta aquí llegaría nuestro ejercicio de normalización, este primer ejercicio. Ahora, el siguiente paso sería la construcción del modelo relacional. Antes de pasar a él, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan de esta tercera forma normal? Profe, mencionó que si no tuviera PK compuesta, automáticamente estaría en segunda forma normal. Es correcto. Sí nos queda claro por qué. Más o menos, la verdad. O sea, ¿qué significa que que una tabla no tenga PK compuesta? Si pensamos en el concepto de normalización, ¿se acuerdan que comentábamos que en la segunda forma normal vamos a construir qué cosa? Vamos a identificar dependencias parciales aquí, ¿no? Ok. Voy a regresar aquí al PDF, creo que acá lo vamos a ver un poco mejor. Aquí, no es cierto, aquí no. En esta parte. Ok. Esta es nuestra tabla original. Si esta tabla no tuviera una llave primaria compuesta, vamos a recordar el concepto de dependencia parcial. En el concepto de dependencia parcial decíamos que vamos a tener tantas dependencias parciales como atributos tenga la llave primaria compuesta. ¿Ok? Pero si no hay compuesta, entonces no tendríamos la noción de tener parciales. O sea, imagínate que eliminamos este atributo y nada más nos quedamos con clave asignatura. ¿Ok? ¿Cómo formamos aquí una parcial si no tenemos al menos otro atributo? ¿Sí lo visualizas? ¿No? Sí, Entonces, profe. aquí decíamos que cuando tenemos una PK compuesta, ¿cuántas parciales podemos crear? A lo más 2, ¿no? Una por cada uno de los atributos que forman la PK. Pero si nada más tenemos una sola columna que forma la PK, no tendríamos tanto el concepto de una parcial, porque no hay una llave primaria compuesta. ¿Ok? Básicamente, por eso es que estaría en forma automática en segunda forma normal. ¿Ok? Lo que sí habría son transitivas, es así, no importa. ¿Ok? Ok, sí, gracias, profe. Bueno, vamos ahora entonces a la cuestión del modelo relacional. Si no hay alguna otra duda, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿Nada? Bueno, muy importante este paso de la construcción del modelo relacional. Aquí les quiero hacer énfasis en que el modelo relacional que vamos a construir ahorita
debe basarse 100% en lo que me indica aquí el proceso de normalización. Entonces, ahorita tal vez ustedes estarían cuestionando, oye, pero ¿qué pasa con las artificiales, etcétera, etcétera? Eso ahorita les respondo esa pregunta, ¿no? Pero de entrada, el modelo relacional que vamos a construir debe de ser construido tal cual como me lo indica aquí el procedimiento. Es decir, aquí el procedimiento me dice, debes tener una nueva tabla que se llama carrera con esta llave primaria y con estos atributos. Entonces, tal cual vamos a crear esta estructura, ¿no? Como me lo indica el procedimiento. Entonces, voy a pasar aquí a la construcción de este modelo. Voy a utilizar aquí esta herramienta para crear nuestro modelo relacional. Entonces, vamos a ver. Si se fijan aquí, me dice, vas a crear una tabla 3 que se llame carrera, que va a tener que llave primaria, clave carrera y como atributo nombre carrera. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Voy a crear aquí un nuevo modelo. Y vamos a ponerle aquí este nuevo modelo, BD-7. Entonces voy a crear una primera tabla que me dice que se va a llamar carrera. Y el proceso de normalización me dice que va a tener ¿qué cosa? Una llave primaria que se va a llamar clave carrera. Ok, vamos a poner su tipo de dato. Ok, y como atributos va a tener aquí a un atributo que es nombre carrera. Entonces vamos a ponerle aquí nombre carrera, que también es un varchar. Ok, y nada más, esta sería nuestra primer tabla. Ok, después el proceso de normalización me dice, vas a tener otra tabla que se llama lugar nacimiento. Vamos a poner aquí lugar nacimiento. Nacimiento. Y su llave primaria va a ser ¿quién? Clave de nacimiento. Vamos a poner aquí clave nacimiento. Ok, que también es un varchar. ¿Y qué columnas va a tener? Una sola columna que es en sí el lugar nacimiento. Lugar nacimiento. Que también es un varchar. Ok. Y nada más, esto es lo que me dice el proceso de normalización. Ahora, también nos dice que debemos de crear una nueva tabla que va a ser estudiante y que va a tener como llave primaria su número de estudiante. Estudiante. Ok. Que aquí este sí es de tipo numérico. Numeric. Ok. Y que va a tener como atributos a su nombre. Ok. Su nombre. Este sería un varchar. Y también a sus apellidos. Vamos a poner el apellido paterno. Su apellido materno. Ok. ¿Y qué otro atributo más? Su apellido, nombre, apellido paterno, materno. La clave de nacimiento, pero que vean que habíamos comentado que en realidad la clave de nacimiento es en sí la llave foránea, ¿no? La llave foránea que viene de clave nacimiento, del lugar nacimiento. Entonces hacemos la llave foránea que venga de aquí para acá. Y lo mismo con clave carrera. Entonces clave carrera vendríamos a hacer una llave foránea con carrera. ¿Ok? Profe, Sí, adelante. ¿Qué hubiera pasado si no hubiésemos tenido clave carrera y clave de nacimiento y únicamente hubiera estado nombre carrera y lugar de nacimiento? ¿También se hubiera identificado como una dependencia transitiva? Ahí, fíjense, esta es una muy buena pregunta.
Si en de hecho, le acabas de dar al clavo con un detalle que se van a topar en la serie y que justamente ahorita pues les voy a dar la respuesta ya que salió como duda. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué hubiera pasado si aquí nuestra tabla de datos no nos hubieran proporcionado la clave y tampoco nos hubieran proporcionado a lo mejor la clave, ¿no? Es decir, pudieran habernos dado nada más el nombre y el lugar. ¿Están de acuerdo que ustedes dirían, oye, pues esto sigue siendo una redundancia, ¿no? Sigue siendo redundante. No queremos que estas palabras se repitan en nuestra tabla, pues porque es una cadena larga, ¿no? Porque puede ser susceptible o propensa a que nos equivoquemos en escribirla. Y lo ideal sería que ustedes pensaran en eliminarla, ¿no? De la tabla original. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿No? Sí. Pero ¿cómo le harían? No podrían eliminarla porque para poder eliminarla, ¿no? Necesitan de formar una dependencia transitiva. No existe la dependencia transitiva si quitáramos estos atributos. ¿Qué se les ocurriría hacer para poder solventar este problemita? Exacto, aquí Kevin dice en el chat, pues nos inventamos un atributo. ¿Ok? Si no existe como tal una clave, un ID, aquí podríamos sembrar nosotros un atributo, ¿ok? Que sea tal vez un ID asignatura. En este momento, como no existe, pues podríamos hacer uso de un artificial. Incorporaríamos aquí esta columna, pero en lugar de ponerle clave asignatura, tal vez le pondríamos ID asignatura o asignatura ID. ¿Ok? O si quieren clave asignatura, pero le ponemos un valor numérico. ¿Ok? Y entonces aquí, si se fijan, ¿qué valores pondríamos? Bueno, podríamos también inventarlo, seguir un valor consecutivo. Por ejemplo, álgebra, le pondríamos tal vez el número 1, ¿no? Aquí a lo mejor pondríamos tal vez el número 1. A cálculo, a lo mejor el número 2. ¿Ok? Aquí el número 2. A cálculo 1 le pondremos tal vez el número 3. A cálculo 2 tal vez el número 4. Aquí otra vez se repite álgebra, pues repetiríamos el número 1. Cálculo 1 le pondríamos el número 3. Álgebra otra vez el número 1 y estadística pues tal vez el número 5. Entonces, si se fijan, me estoy inventando una columna. ¿Cuál sería el beneficio? ¿Quién me dice el beneficio de agregar esta columna si esta no existiera? Permite implementar la dependencia transitiva, ¿no? Es correcto, me permite formar una dependencia transitiva. Si agrego esta columna, ya puedo formar una dependencia transitiva entre clave asignatura y nombre asignatura, y al poder formar una dependencia transitiva, ¿qué puedo hacer ya en tercera forma normal? Ya podría eliminar ¿a quién? Nombre, asignatura. A esta columna, exacto. ¿Ok? Entonces, esa técnica podrían utilizar si detectan, por ejemplo, una columna que quisieran sacar de la tabla, pero que no tiene un atributo que pueda actuar como atributo determinante. ¿Vale? Lo mismo haríamos con lugar de nacimiento. ¿Sí se entendió la idea? ¿O si resolví la duda más bien con esto? Sí, profesor. Muy bien. Gracias. Esta situación la van a tener que aplicar en su serie. Entonces, ahí les dejo el tip para que puedan resolver bien la serie. Justamente una situación como esta van a encontrar. ¿Ok? Pero bueno, ya, qué bueno que salió ahorita la duda. Ok, entonces continuamos con nuestro modelo. Ya tenemos, decíamos, carrera, estudiante. Voy a regresarme aquí donde no está nuestra respuesta. Aquí. Entonces ya tenemos a carrera, lugar de nacimiento y estudiante. Voy ahora con
asignatura. Asignatura nos quedó de esta manera. Entonces, vamos a crear una nueva tabla que le vamos a llamar asignatura. Asignatura tiene, entonces, ¿qué columnas? Tiene clave asignatura. Clave asignatura. Ok. Y como atributos tiene ¿qué atributos tiene? Clave asignatura, nombre asignatura. Nombre asignatura. Ok, y aquí pues su tipo de dato es varchar. Ok, y créditos asignatura. Créditos asignatura. Y este es un numeric. Ok, que este sería tal vez con 3, yo creo que es más, yo creo que está con 2, ¿no? Sería suficiente. Ok, entonces ya está nuestra tabla. Y por último, la tabla original, que quedó sin cambios. La tabla original quedaría como número de estudiante, que observen que aquí es PKFK, clave asignatura, que es PKFK, y tiene calificación y faltas. Entonces, al ser PKFK, significaría que la vamos a ligar ¿con quién? Con estudiante e asignatura. Entonces, historial, y voy a agregar de una vez las faltas, que este sería un numérico. Vamos a ponerle, pues yo creo que con que tenga 2, ¿no? Y su calificación. Que aquí, ¿qué precisión y escala podría quedar este atributo? Numeric de 3,1. Ajá. 3,1, muy bien. Si queremos guardar un dígito en cuanto a decimales, tendrá que ser 3, ¿verdad? O Sí. sea, en total son 3 dígitos, de los cuales 2 es la parte entera, ¿no? Y 1 es la decimal. Se requieren 2 por si saca 10, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la llave primaria? Decíamos, vamos a hacer una... ¿Están de acuerdo que aquí tendríamos que ser qué tipo de relación? Tendría que ser identificativa o no identificativa. Identificativa, ¿no? Identificativa, ¿verdad? Para que sea compuesta, la cambio a identificativa. Y lo mismo con estudiante. Hacemos una relación hacia historial y aquí tendría que ser que identificativa. ¿Ok? Entonces, así se vería ya nuestro modelo, ¿ok? Con base a la aplicación de la tercera forma normal. Obviamente podría ser un modelo relacional también para la segunda, ¿ok? Pero bueno, ahorita lo que nos conviene es el diagrama en tercera forma normal, en la tercera forma normal, ¿ok? Pero nada nos impide que hagamos un modelo en segunda forma normal. En un ejercicio tal vez podría pedirles, ¿no? De hecho, es parte de uno de los ejercicios de la serie, ¿no? Que se les pide normalizar solamente hasta segunda. Entonces, eso implicaría que tienen que construir su modelo, nada más llegar hasta segunda forma normal. ¿Ok? Bueno, ahora, aquí viene lo que les comentaba hace un momento. Tal vez ustedes habrían llegado a este mismo modelo desde un inicio sin pasar por este procedimiento. Pero el beneficio de haber hecho este ejercicio es que ya han ustedes aprendido a identificar que este modelo efectivamente está en tercera forma normal. Ya nada más de ver el modelo, ustedes ya ahorita ya me sabrían decir, mira, ¿sabes qué? Está en tercera. ¿Cómo sabrían? Pues porque pueden observar aquí las tablas y vean que ya no hay dependencias transitivas. Observan que estas dos tablas que están actuando como catálogos, lugar, nacimiento, clave, carrera, tienen sus propias tablas. Por lo tanto, ustedes aquí de inmediato me dirían, mira, ¿sabes qué? Estas tablas son catálogos. Están ya separadas, quiere decir que la tabla estudiante ya está en tercera forma normal. ¿Ok? Bueno, otra cuestión que probablemente ustedes cuestionarían, oye, muy probablemente ustedes le harían todavía una mejora a este modelito, ¿no? ¿A qué me refiero? A que
normalmente no usaríamos estas llaves primarias, ¿no? Porque son cadenas, no serían tan eficientes. Entonces, lo que podríamos hacer aquí es aplicar algo que se le conoce como el refinamiento. A este modelo le podríamos aplicar todavía más un último paso que sería el refinamiento. Entonces, en el refinamiento aquí, pues prácticamente ya, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, homologar a llaves primarias artificiales para que quede mucho más eficiente nuestro diseño. Y también podríamos ya tal vez renombrar algunas columnas, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí en asignatura, ¿ok? Ya no es necesario escribir o ser tan redundantes, ¿no? En poner el sufijo asignatura, asignatura. Aquí lo tuvimos que hacer, ¿no? Porque este nombre, vean que viene desde la tabla original. Se tuvo que utilizar esta anotación, o bueno, este sufijo, pues porque, por ejemplo, estaba todo en la misma tabla y podría confundirse con nombre, carrera, por ejemplo, aquí, o inclusive con el nombre del estudiante, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría aquí, ¿no? En lugar de nacimiento, en lugar de poner todo el sufijo, a lo mejor ya escribiríamos nada más clave y tal vez en sí el lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo me quedaría una tabla? La voy a dibujar, la voy a poner aquí, más que nada para que vean cómo quedaría. Ahorita le voy a poner asignatura R para que no me marque error de que ya existe. Ok. Y pues ya las columnas nos quedarían como asignatura ID, que ya sería utilizar un artificial con su numeric, ¿no? Tal vez de 3. Y sus atributos pues únicamente serían, déjenme, hago scroll hacia abajo. Ok, vamos a poner aquí. Y sus atributos me quedarían ya como nombre, que sería un varchar de tal vez de, no sé, de 40. Y los créditos. Nombre y los créditos. No puedo hacer scroll aquí. A ver, ya. Ok, nombre y los créditos. Entonces, si se fijan, ya en la tabla nos quedaría ya refinada, por así decirlo. Ok, ya homologada con su llave artificial, sus atributos ya renombrados, ¿no? Y ya no, observen que pues ya no tengo que, ya estaría aquí aplicando, ¿no? Lo mismo para las demás tablas. Queda todo homologado, nombres adecuados, nombres más cortos. Y ahora sí, si aplicamos todo este proceso de refinamiento, ya se parecería mucho este diseño a lo que ustedes estarían generando, ¿no? Lo que hemos aprendido del tema anterior sin tener que pasar por este procedimiento. En la práctica no lo hacemos así, ya realmente de manera implícita estamos normalizando. No sé si observan aquí con la solución que hicimos. En el tema 4 nosotros implícitamente estuvimos normalizando hasta este nivel. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el caso de estudio del colegio, en el que fuimos detectando entidades y de manera implícita normalizamos hasta la tercera forma, ¿no? Detectamos los catálogos y los hicimos una entidad nueva. Entonces, pues ya con la práctica esto va, digamos, directo, ¿no? No hacemos todo este procedimiento, pero sí estamos conscientes que hemos aplicado segunda y tercera forma normal, ¿no? Por último, les comento, en un examen, en un ejercicio, es muy importante que así como ustedes aquí
detectaron todas sus tablas, tal cual así lo transforman al modelo relacional. Cosas que he visto que hacen en exámenes es que su modelo relacional ya le ponen llaves primarias artificiales, ya lo hacen refinado, ¿no? Eso sería incorrecto porque deben de reflejar que el modelo, tal cual como está aquí, sea el modelo que van a dibujar. Me ha pasado situaciones en que se equivocan aquí en el proceso, se equivocan, pero curiosamente a la hora de pasar el modelo ya lo hacen bien. Esto pues es porque ya traen los conocimientos del tema anterior, ¿no? Entonces es fácil adivinar o saber a qué vamos a llegar. Pero si esto les ocurre, pues no tendrían el puntaje completo porque están forzando, ¿no? Su respuesta, su diagrama, su modelo no corresponde a lo que tienen acá, ¿no? Entonces tengan cuidado, tal cual como está su tercera forma normal, es como deben generar su modelo. En un examen, en un ejercicio, no es necesario que hagan el refinamiento como lo hice aquí para esta tabla, ¿no? Con que lleguen a esto es suficiente. O sea, ya sabemos todos cuál es el refinamiento, ¿no? De crear artificiales, cambiarle nombres más adecuados y ya, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí llegaríamos con con estas primeras 3 formas normales. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, al parecer. Bueno, entonces aquí este mismo procedimiento es lo que viene en el PDF, ¿no? Viene la construcción del modelo, como les decía, y hasta ahí llegamos, ¿no? Les habla aquí del refinamiento que les comentaba. Bueno, vamos a ver entonces las siguientes 2 formas normales. Vamos a entenderlas. Yo creo que sí nos da tiempo de revisarlas y ya pasamos con la práctica, ¿ok? Bien, aplicación de formas normales se les llama de orden superior porque comentaba que al inicio del tema que la tercera forma normal es lo que se usa con mayor frecuencia en los diseños ya reales, ¿no? Ese es el nivel típico con el cual debemos siempre de diseñar. Pero hay otras anomalías que son un poquito más complicadas de encontrarnos, ya no son tan frecuentes como en el caso de las primeras 3, pero llegan a ocurrir. Entonces vamos a ver la primera de ellas. Son 2 formas normales de orden superior. La cuarta forma normal y la forma normal de Boyce Code. Entonces vamos a ver primero esta forma normal y entender qué nos dice. Se llama así por sus creadores, bueno, no tanto que la hayan creado, sino más bien que la identificaron, ¿no? Y la bautizaron como forma normal de Boyce Code. Esta forma normal es una variante de la tercera forma normal, que significa que nos resuelve, más bien que resuelve algunas anomalías que la tercera forma normal no puede, ¿ok? ¿Qué condiciones se tienen que ocurrir para que podamos identificar esta forma normal? Primero, nuevamente, ocurre donde haya tablas con pK compuesta. Si no hay pK compuesta, no aplicaría esta forma normal. ¿Ok? Entonces, muy importante, la tabla debe tener una pK compuesta. ¿Ok? Ahora, ¿qué características debe tener esa tabla? Aparte de tener una pK compuesta, tiene la característica en la que vamos a suponer que esta es una tabla, ahorita la vamos a ver de forma general. Esta tabla tiene una pK compuesta, como pueden ver, que es A y B, pero resulta que esta tabla tiene más atributos, C y D, y detectamos que uno de los atributos, ¿ok?, que no forma parte de la pK, también pudo haberse elegido como llave primaria. Vamos a suponer ahorita que C, ¿ok?, pudiera también haber sido elegida como llave primaria. Por alguna razón no se eligió, ya sea porque a lo mejor no era a lo mejor no era tan eficiente haberla seleccionado como PK y en su lugar seleccionamos AB. ¿Ok? Ahora, si tienen entonces una tabla con una PK compuesta y otro atributo que no lo seleccionaron como PK, pero muy probablemente pudo haber formado parte de la PK, quiere decir que por ahí puede ser que tengamos anomalías, ¿no?
Entonces vamos a suponer ahorita que C pudo haber formado parte de la PK. Ahora, si eso ocurre, va a ser muy probable que entonces C, al ser parte de, al poder formar, al ser candidata, ¿no? O una PK candidata, muy probablemente va a poder determinar a los valores de alguno de los valores de la llave primaria, de los atributos que forman a la PK. Por ejemplo, aquí, vamos a suponer que C, por sus características, puede determinar a los valores de B. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que si yo conozco a un valor de C, por sí solito C, puedo conocer a los valores de B. ¿Ok? Vamos a suponer que se da este proceso. Ahorita de manera abstracta y ahorita lo aplicamos a un ejemplo un poco más práctico. ¿Ok? Entonces, nótese que aquí estoy formando una especie de, ¿qué tipo de? Esto se le parece a un concepto que vimos hace rato, ¿no? ¿Quién me dice qué sería? ¿A qué se le parece esto? Cuando tengo un atributo, ¿ok? Que es dependiente, en este caso sería B, y a un atributo determinante, en este caso que es C. ¿Quién me dice a qué se le parecería este concepto? Cuando tenemos un atributo que es parte de la PK que se asocia con otro atributo que no es parte de la PK. Dependencia parcial. Exacto, se le parece, pero ojo, digo se le parece porque no es exactamente una dependencia parcial. ¿Por qué razón? ¿O sí será una dependencia parcial? Porque está al revés. Exacto, está al revés. ¿Sí lo visualizan todos? Está al revés, ¿no? Para que fuera realmente una dependencia parcial, ¿qué tendría que ser? Que B determinara a quién. A A C C o a D. o a D, exacto. Si eso fuera, sería muy fácil, ¿no? Diríamos, pues mira, tienes una dependencia parcial y le aplicamos segunda forma normal y la eliminamos, ¿no? Eliminamos ahí ¿a quién eliminaríamos si estuviera al revés? ¿Alguien O ahí? sea, si fuera de BAC. Ajá, si fuera de, si se estuviera de este lado, se lo voy a dibujar aquí, miren. Si esto estuviera al revés, entonces tendríamos que la llave primaria estaría formada por AC, que determina a quién. Ahora sería A, BD. BD, ¿ok? Si esto se sigue cumpliendo, entonces aquí estaríamos diciendo que tenemos una dependencia parcial entre C que determina a B. ¿Ok? Se vería una cosa así. Al ser esto una PK, entonces están de acuerdo que puedo eliminar a qué atributo cuando aplique segunda forma normal. AB. A B, ¿ok? Entonces, pero no está así, ¿no? Está al revés. Ahora, bueno, nótese que si esto está al revés, ok, pero si C tiene la capacidad de determinar a B y si C pudiera también formar parte de la PK, ¿están de acuerdo que si hago ese switch, no alteraría para nada la naturaleza de la tabla? Seguiría cumpliendo con los mismos requisitos, puesto que C puede formar parte de la PK, ¿ok? Y aparte determina B. Si esto se cumple, si C puede también formar parte de la PK, tranquilamente podemos hacer este switch. Si lo hago, ¿cómo me quedaría? Ahora, en lugar de decir que B es parte de la PK, ahora diría que A y C formarían parte de la PK. Al hacer ese cambio, por así decirlo, o no es un truco, más bien este cambio, ¿no? Este switch, obtendría algo así. Entonces, nótese que aquí, bueno, de entrada se movió la flecha nuevamente, pero bueno, esta flecha debería estar así, apuntando hacia B. ¿Ok? Y ahora sí, ¿qué se formó? ¿Una qué? Ahora sí se Dependencia formó parcial. una dependencia parcial. Muy bien, una dependencia parcial. Al formarse una dependencia parcial, ¿qué podríamos hacer ahora sí?
aplicar ¿qué forma normal? Segunda. La segunda forma normal, eliminamos una parcial. Entonces, si yo les preguntara aquí, ¿quién es entonces el atributo que me podría estar generando anomalías? B. Exacto. ¿Ok? ¿Será D? No, más bien no es D. No es B, D. ¿no? Más B. bien sería B de B. bueno, ¿no? Sí, dije B, pero Ah, perdón, entendí D. B de bueno. ¿Ok? Entonces, si aplicamos la normalización nivel 2, vamos a poder hacer lo siguiente. Tendríamos una nueva tabla que estaría formada por ¿quién? ¿Quién sería su llave primaria? Si quitamos la dependencia parcial que hemos identificado y si aplicamos segunda forma normal, recordando el proceso de aplicar segunda forma normal, me dice que debo de crear una nueva tabla por cada dependencia parcial que encontremos. ¿Quién sería la llave primaria de esa nueva tabla? Sería C, ¿no? Sería C. ¿Y su atributo? B. B. Ok, y el proceso también me dice que en la tabla original debo de eliminar, ¿no?, a los atributos dependientes de cada dependencia. Por lo tanto, ¿qué atributo se eliminaría de la tabla original? AB, ¿no? AB de bueno, muy bien. Entonces, si aplicamos este procedimiento, tendría algo así. Ok, la tabla original se queda con A, C y D, y la nueva tabla quedaría con C y B. Entonces, si se fijan, hemos normalizado aquí ya. Ok, de una tabla que teníamos originalmente pasamos a 2 tablas. Ok, es decir, hemos aplicado la forma normal de Boyce Code. ¿Vale? Haciendo un resumen, diríamos que entonces, forma normal Boyce Code, ¿cuándo puede generarse? Cuando tenga de entrada una tabla con una PK compuesta. ¿Ok? ¿Qué otra condición se debe cumplir para poder aplicar Boyce Code? Que resulta que detectamos que alguno de los atributos que no forman parte de la PK, resulta que puede ser el determinante, alguno de ellos puede ser el determinante de alguno de los atributos de la PK. Esa sería una forma de verlo. Otra manera es detectar que hay atributos que pudieran formar parte de la PK, pero que por alguna razón no se seleccionaron. Al obtener eso, podría darse el caso, como ahorita vimos, que C pueda determinar a los valores de B. Si eso llegara a ocurrir, entonces tenemos ahí problemas. Tenemos problemas, alguna anomalía por ahí vamos a tener con este diseño. ¿Ok? O sea, no nada más es identificar los atributos, sino que este diseño, si se cumplen todas estas condiciones, muy seguramente vamos a tener ahí anomalías. Entonces, ¿qué hacemos para eliminarlas? Hacemos un switch entre C y B, en este caso, es decir, entre el atributo, vamos a hacer un intercambio de un atributo dependiente por un determinante. ¿Ok? Eso es correcto siempre y cuando corroboremos de que en este caso C puede formar parte de la PK. Al aplicar el procedimiento, entonces hacemos el switch, se forma una dependencia parcial y al formarse una dependencia parcial la puedo eliminar. ¿Ok? Aplico segunda forma normal y ya nos quedarían estas 2 tablas resultantes. ¿Vale? Básicamente a nivel, digamos, abstracto, ese sería el procedimiento. Primero, antes de pasar al ejemplo ya real, concreto, ¿se entendió en general el concepto general, lo que es Boyce Code? ¿Dudas, preguntas? Profe, Adelante. ¿por qué se dice que es una variante de la tercera forma normal si estamos como que identificando dependencias transitivas, que sería como la segunda forma normal? Más bien dependencias parciales, ¿no? Ah, sí.
Es una variante por el hecho de que en realidad estamos tratando con tablas compuestas, tablas con pecas compuestas. Y también se le conoce como una variante porque a la hora de quitarla es equivalente a una tercera forma normal. Ok. Básicamente por eso nos da la idea de estar extrayendo dependencias parciales, pero al final, cuando terminamos de aplicarla, pareciera que tuviéramos ya una tercera forma normal, ¿no? Básicamente por esa razón. No, realmente no hay otra más, ¿vale? ¿Alguna otra duda de esto? Aquí entonces nada más hicimos eso de lo del cambio de, bueno, de poner a C como primaria o el hecho de que la flecha, por así decirlo, iba de C a B. Es correcto. Hicimos ese switch porque en la tabla original detectamos que uno de tus atributos que no forma parte de la APK pudiera formar parte de la APK y aparte detectamos que puede determinar a B. ¿Ok? Una analogía sería algo así como, imagínense que tenemos hasta arriba, digamos, a los jefes, ¿no? Y pues abajo están los trabajadores, ¿no? 2 jefes, trabajador, trabajador. Pero resulta que este trabajador pues es mucho más inteligente y resulta ser más eficiente que el jefe. Entonces, si la vida es justa, ¿qué debería de ocurrir? Que este trabajador que está mucho más capacitado y tiene muchas más aptitudes que este jefe, pues que tome el lugar de este jefe y que este jefe pues se regrese para acá, ¿no? Digamos que esa sería la analogía. C debería de quedar como llave primaria porque tiene, por su naturaleza, sería más adecuada. Y a B, que no tiene tanta, que no es tan adecuado, debería de regresarse o formar parte como de un atributo normal de la tabla. Al hacer ese cambio vamos a poder optimizarlo, ¿no? Porque se va a formar una parcial entre la nueva PK y el otro atributo. ¿Ok? Y ya con eso podemos normalizar. ¿Vale? O sea, la razón sería cuando veamos que C es mejor candidato para formar parte de la PK que B. ¿Ok? Y de paso vamos a quitar un atributo que me está generando anomalías, como vamos a ver ahorita en el ejemplo. ¿Vale? Ok, gracias. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver el ejemplo ya con algo un poco más real para que se entienda una vez que nos quedó claro el concepto. Y este sería el ejercicio. Entonces, vamos a leer. Necesito un voluntario que me ayude a leer las reglas. Ok, adelante. Brian creo que levantó primero la mano. Adelante. Ok, dice el ejemplo, registro de las asesorías y de los profesores asignados a un alumno. Un estudiante puede tener a varios asesores asignados durante un semestre y un asesor puede tener asignados a varios alumnos. Un asesor puede dar varias asesorías. Cada asesoría se identifica por una clave. Una asesoría la ofrece un solo asesor. Y el estudiante puede solicitar asesoría por parte de uno de sus asesores y al acudir se guarda el tiempo que dura dicha asesoría. Muy bien. Ok, gracias. El modelo relacional es el siguiente. Aquí nada más para hacer énfasis, este modelito está inspirado un poco. ¿Alguna vez fueron a las asesorías que dan en el anexo? Así de, en la biblioteca, ¿no? No sé si todavía existe eso. Sí, todavía. Sí, todavía. ¿No? Que hay un profesor y designan a un solo profesor. De todos los profesores, por ejemplo, que dan álgebra, uno de ellos se va a encargar de las asesorías de la materia, ¿no? Entonces era clásico que
pues el alumno va a la biblioteca a pedir asesoría y ahí pues estás en una reunión 1 a 1, ¿no? Entre profesor-alumno y ya te daban asesoría, ¿no? Que a veces no sé si salía uno más traumado o si realmente se resolvía la duda, ¿no? O a veces parecía que nada más íbamos a que nos regañaran los maestros, ¿no? Pero bueno, entonces supongamos que pues un alumno que en teoría ya cursó bases de datos, pero como que no le quedó tan clara la materia, como que se estaba durmiendo las clases, qué sé yo, propuso este modelo. Ok. Muy probablemente, tal vez ustedes, como no son de ese tipo de alumnos, ¿verdad? Son muy cumplidos, trabajadores. Hubieran hecho algo un poco diferente. Pero vamos a suponer que este alumno hizo esto. Ok, entonces observen ese modelo y me gustaría que me dijeran si detectan algo extraño, algo raro, o creen que esté bien este diseño. O sea, el estudiante dijo, bueno, pues vamos a crear 2 tablas, estudiante y asesor, y estas 2 tablas se van a ligar con una tercera que es asesoría estudiante. Y vean que en la tabla intermedia tiene como llave primaria estudiante ID, asesor ID, la clave de la asesoría y la duración. ¿Ok? Vamos a revisar los datos para ver siempre una manera fácil de detectar si hay anomalías en un diseño, si no nos queda tan clara, podemos hacer una pequeña prueba de escritorio y ahí nos vamos a dar cuenta de qué ocurre. Entonces, por ejemplo, en esa muestra, más o menos se vería así. Estudiante ID, asesor ID, clave asesoría y la duración. Y nos preguntan qué anomalías tendrá este diseño. ¿Observan que hay alguna anomalía o todo se ve bien? Clave asesoría puede ser también como PK, ¿no? Ahí tendríamos, por ejemplo, una manera de identificar esta forma normal. El tip que les puedo dar es cuando tengan tablas intermedias, échenle un vistazo a las columnas que quedan como que no forman parte de la PECA. De repente nos emocionamos y ponemos varios atributos y no nos damos cuenta que esos atributos, como son clave, asesoría o duración, pudieran tener problemas, ¿no? Entonces, clave asesoría, bueno, pero antes de ello vamos a ver qué anomalías puede haber aquí, ¿no? ¿Hay redundancia? ¿Habrá alguna El columna? estudiante ID debería Ajá. ser. ¿Qué pasa con el estudiante ID? Se repite el número 4. Se repite el número 4, pero eso estaría bien, ¿no? ¿Qué significaría que aparezca 2 veces ahí el estudiante 4? Ah, ok, ya vi 2 claves asignatura. Sí, ¿no? Que fue 2 veces a su asesoría. Fue a la asesoría de matemáticas y a la asesoría de cálculo. Eso está bien, ¿no? O sea, puede requerirse. Estudiante ID sería una redundancia necesaria, ¿no? Porque ahí está indicando que fue a 2 asesorías. ¿Ok? ¿Alguien detecta alguna otra columna que podría ser una redundancia innecesaria? Fíjense bien, como tal, de manera separada no existe alguna columna, pero véanla en la siguiente relación. Las reglas de negocio me dice que cada asesoría la imparte un único asesor. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, nótese aquí, ¿qué profesor es el que da álgebra? El que imparte la asesoría de álgebra. O de ALG, pues. El El asesor asesor 1. 1. ¿Quién, por ejemplo, da la asesoría de bases de datos? El 2. El 2. Pero nótese que es necesario repetir aquí que estos datos, que el asesor 1 es el encargado de álgebra. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, es necesario repetir aquí que este asesor ID es el que da cálculo. ¿Están de acuerdo que aquí hay una redundancia? ¿Ok? O sea, no tengo que repetir varias veces que el profesor asesor 4 es el que da cálculo.
porque la regla de negocio me dice que solamente cada asesoría la imparte un solo asesor, ¿no? La asesoría de cálculo la da el profesor 4, la asesoría de álgebra el profesor 1. Entonces, esto se puede prestar a inconsistencias, ¿no? ¿Qué pasa si aquí le pongo, por ejemplo, el 6? ¿Qué me dirían? Que ahí sí habría una... Que álgebra, ok, hay 2 profesores diferentes que están dando asesorías de álgebra. Y entonces ahí ya no estamos cumpliendo con la regla, ok, con la regla de negocio, ¿vale? Entonces ahí ya estamos violando la regla, estamos haciendo una relación muchos a muchos, ¿no? Que un asesor puede dar varias asesorías y que una asesoría podría ser impartida por varios asesores. Entonces, esa es una primera anomalía, ¿ok? Ahora viene la siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si decimos que el estudiante 6 decidimos eliminar, ¿ok?, la asesoría a la que acudió? ¿Ok? O sea, este registro, ¿qué pasa si eliminamos este registro? Estaríamos eliminando también el asesor. Exacto. Estaríamos eliminando esta liga entre asesor y clave asesoría. Ya no podría saber, si elimino este registro, ya no sabría qué asesor es el que da la asesoría de Java. ¿Ok? Ya no sabría quién es. Entonces, ¿qué tipo de anomalía dijimos que era cuando perdemos estos datos? De eliminación. Es una anomalía de eliminación. Entonces, se dan cuenta como si hay un problema aquí. ¿Ok? Entonces, el tip que les puedo dar para detectar esta forma normal, vuelvo a repetir, ocurre normalmente en tablas intermedias. ¿Ok? Ocurre en tablas intermedias. ¿Y qué debemos de checar en esa tabla intermedia? Que tenga atributos más de los que debería. En este caso, ¿quién creen que debería de salirse de esta tabla? ¿Qué atributo es el que deberíamos de eliminar de esta tabla? Asesor ID. ¿La asesoría? Ok, algunos dicen que asesor ID, otros dicen que clave asesoría. ¿Qué será? Fíjense bien. La respuesta efectivamente está entre estos dos, ¿ok? Entre asesor ID o clave asesoría. Creo que la mayoría de ustedes, bueno, no hay dudas en ello en cuanto a que estos dos son los que pudiera estar el problema en alguno de estos dos, ¿no? Entonces vamos a tratar de aplicar el concepto de Voice Code para que vean si funciona o no. Voice Code me dice, ¿sabes qué? Uno de estos atributos pudiera ser que determine a quién, a alguno de los elementos de la PK, ¿no? ¿Qué podríamos proponer para ver si esto se cumple? Podríamos validar si la clave de la asesoría pudiera determinar a quién. A asesor ID. ¿Esto será verdadero o falso? Si yo conozco la clave de la asesoría, ¿puedo determinar al asesor que le imparte? Sí. Sí. ¿No? ¿Están de acuerdo que es correcto? Es justamente la regla, ¿no? Sí. Cada asesoría, ¿no?, la imparte un único asesor. Entonces, si esto es verdadero, ok, quiere decir que estoy formando casi una dependencia parcial, pero no es parcial, porque para que fuera parcial, ¿qué tendría que ocurrir? Que fuera la parte de la PK. Es decir, que estuviera al revés, ¿no? Es decir, que la llave primaria fuera ¿quién? Estudiante ID y ¿quién más? Clave asesoría. Clave asesoría. Si eso fuera, entonces se formaría una parcial totalmente válida, es decir, en el otro sentido. Si hacemos eso, miren, si hacemos eso, nuestra tabla nos quedaría, ¿están de acuerdo? De la siguiente forma. Ahorita está de esta manera, es decir, lo que les estoy comentando es esto, ¿no? Estudiante ID, asesor ID, pero resulta que nuevamente se movió aquí la flecha,
que clave asesoría puedo determinar a quién, a asesor ID. Si esto es válido, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos proponer que la llave primaria debería de ser quién, estudiante ID con clave asesoría. Y por lo tanto ahora ya tengo una dependencia parcial que sería clave asesoría con asesor ID. ¿Ok? Entonces se forma una parcial y ¿qué puedo hacer con esa parcial? Le puedo aplicar ¿qué cosa? La segunda forma. La segunda forma normal. Muy bien. Entonces vamos a aplicar segunda forma normal. Si aplico segunda forma normal, ¿qué haríamos? Formo una nueva tabla que va a estar formada por ¿quién? ¿Quién sería la nueva tabla? Miren, lo voy a hacer acá para que, creo que es un poquito más ilustrativo si lo hacemos completamente de cero, ¿están de acuerdo? Entonces, voy a dibujar aquí esto y tenemos 4 atributos. Ok. Y en el primero decíamos que estaba quién. Ya voy a ponerla ya con el cambio, que sería estudiante ID. Vamos a poner aquí estudiante ID. ¿Quién sería el otro atributo ya modificado? Clave asesoría. A ponerlo un poco más para acá. Clave asesoría. ¿Y quién dijimos que iba a estar entonces de este lado? Asesor ID. Asesor ID, ¿verdad? Asesor ID. Y aquí estaría ¿quién? La duración. Ok. Profesor, una cosa. Mándeme. En los apuntes, no sé, bueno, quizás yo estoy equivocado, Ajá, pero ¿qué? da a entender que la flecha, que la duración determina la clave asesoría. Sí es lo que les dije que se movió la flecha. Ah, ok. Se movió, está así. Por eso la puse aquí, mira. Ok. De hecho, se movió desde acá arriba. Lo voy a corregir. ¿Te acuerdan que eso me pasó hasta con... miren, aquí también se movió. Debería de ser C con B. Por eso se las puse para acá. En un ratito más lo corrijo. Me había pasado con las primeras 3 formas normales, pero no me fijé que también se recorrió acá. Pero bueno, lo corrijo. ¿Ok? Entonces, decíamos aquí que esto es lo que tenemos, ¿no? Estudiante ID y clave asesoría es la llave primaria y determinan a estas dos. ¿Ok? Pero ahora, al haber hecho el switch, entonces ya se forma lo que le llamábamos que una dependencia parcial 1. Dependencia parcial 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos para corregir esto? Entonces diríamos, voy a tener una tabla 1 que sería una tabla nueva formada por ¿quién? ¿Quién sería la llave primaria? Clave asesoría. Clave asesoría. Estudiante ID. Ah, Pero no, bueno, la otra, ¿no? ajá, Ujú. primero la nueva, ¿no? Que sería PK y esta, ¿quién sería su atributo dependiente? Asesor ID. Asesor ID. Ok, asesor ID. Ahora, la tabla original, ahora sí me quedaría como Estudiante ID. Estudiante ID. estudiante ID, que sería PK. Ok, que en realidad es PKFK, ¿no? Pero bueno, no importa ahorita. ¿Y quién más? Clave asesoría. Clave asesoría. Que se... Sería Ese sí sería FK. Ajá, PKFK. Al final queda como PKFK porque ya creamos una nueva. Y va a determinar a quién. Duración. Nada más a la duración. Acuérdense de la regla que vimos, ¿no? De la tabla original ya elimino los atributos dependientes. ¿Quién es el atributo dependiente? el asesor ID. Asesor ID. Entonces, esta tabla, ¿cómo la bautizarían? Muy probablemente quedaría como
Asesoría. Asesoría, muy bien. Y aquí la tabla original, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice el nombre de la tabla para no? Asesoría estudiante. Asesoría estudiante. Asesoría estudiante. ¿Ok? Entonces, nótese que pasamos de 2 tablas a una tabla. ¿Ok? No, perdón, al revés. Pasamos de una tabla a 2 tablas, ¿no? Hemos eliminado, entonces, en resumen, ¿quién fue el atributo que me estaba provocando la anomalía? ID. ¿Otra vez quién, perdón? Eran entre asesor ID y clave asesoría. Ajá, pero ¿quién fue el final, el que me estaba generando esa anomalía? Clave asesoría, ¿no? Clave asesoría. El asesor ID. ¿A quién quitamos de la tabla original? Asesor. Asesor ID. Al asesor ID. Entonces, asesor ID es la columna que me estaba provocando la anomalía. ¿Ok? Muy bien. Ya cuando hagamos el modelo relacional, más bien el modelo relacional ya me quedaría de esta manera. ¿Ok? Es decir, asesor y estudiante queda únicamente con estudiante ID, clave de la asesoría y duración. ¿Qué le pasó al asesor ID? Se eliminó del original. En realidad el asesor ID se eliminó de aquí y ¿a dónde quedó? En la tabla de asesoría. Entonces, realmente, ¿qué le falló a este developer cuando hizo este diseño? Que por ahí se comió una tabla, debió haber creado una tabla que se llamara ¿qué? Asesoría, es decir, aquí en este diseño lo que le faltó es haber creado una tabla que se llamara asesoría. Y este atributo que es asesor ID no debería de estar aquí, sino este debería de haberse pasado para acá. ¿Ok? Y esta clave asesoría se convierte en PK sube y por lo tanto la ligamos con esta otra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me corrige Voice Code. ¿Ok? Otra para complementar la pregunta que me habían dicho hace rato del por qué le pusieron variante de la tercera y no de la segunda, puesto que aplicamos segunda, es que la tabla nueva que se genera en realidad es una especie de catálogo. ¿Ok? Es como si fuera una especie de transitiva. ¿Ok? Porque a la hora de quitarla, realmente asesoría se vuelve como si fuera un catálogo, ¿no? El catálogo de las asesorías. Entonces de ahí que viene la idea también de que es variante de la tercera. ¿Ok? Entonces nuestro diseño ya final nos quedaría de esta manera. ¿Ok? Profe, en dado caso, ¿no sería mejor, bueno, no sé si estoy mal, hacerlo al revés? O sea, que de la tabla asesoría, su PK sea asesor ID, ¿no? Porque sería más fácil propagar un número que la clave de la asesoría, que es un varchar. Bueno, creo que sería más óptimo, pero no sé si se pueda. O sea que la llave primaria de asesoría sería su asesor. Ajá, porque Ok, sería un número, una ¿no? relación 1 a 1. Ok, eso está bien, pero ¿estás de acuerdo que ya eso sería un refinamiento? Ah, ok, eso se podría hacer en el momento en que refinamos el Así es. modelo. Digamos, ajá. Yo recomendaría aquí, cuando hagas esta normalización, primero, por un lado, dejes por un momento el refinamiento. Ok, aplica la forma normal para no confundirnos y ya que tengas la solución, ya que hayas identificado bien el problema y lo hayas resuelto, entonces ya al final ya puedes aplicar el refinamiento. Ok. Ok, perfecto. Para que tu modelo ya quede mejor. Porque si intentamos hacerlo al mismo tiempo, podemos confundirnos, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta de esto? Profe, y bueno, al ser equivalente de la tercera forma normal, no habría cambios
en el desempeño entre aplicar esta forma normal y no. Sí, claro. Recuerden que si nosotros hiciéramos un análisis exhaustivo ya con datos y si estas tablas fueran muy grandes, ¿cuál de las dos sería más eficiente? ¿Este modelo de 4 tablas o el modelo de 3? El de 3, ¿no? Pues el de 3. Sí, de acuerdo. O sea, como hemos comentado, todo tiene sus pros y sus contras. Los pros de este, que no vamos a tener problemas en cuanto a lo que comentamos, ¿no? De que pudiera haber asesores, distintos asesores para una misma asesoría, y que también si eliminamos a una asesoría, eliminemos datos de más. Ese es el riesgo, ese es el contra. ¿Cuál es la ventaja? Pues que, no, más bien, el contra de este diseño, pues es que tenemos estas anomalías, ¿no? Y la ventaja, pues es que no tenemos una tabla extra y nos ahorramos un join, ¿ok? Cosa que no ocurre acá, ¿vale? Pues al final es cuestión de ver si podríamos vivir con este diseño, ¿no? Digo, no pasa nada, ¿ok? Pero no es tan, el detalle pues es que tiene redundancias, pero si cuidamos bien que no caigamos en inconsistencias, pues podría ser opción, pero bueno, fíjense que aquí yo sí les recomendaría, hasta inclusive en la práctica, en la industria, si se llegan a encontrar un voice code, aquí sí yo sería de la idea que lo corrijan, ¿ok? Por la cuestión sobre todo de que el modelo se entienda, ¿ok? Entonces, aquí sí yo sí les recomendaría, si encuentran todos los voice code que encuentren, sí vale la pena eliminarlos para que sea mucho más fácil entender el diseño, ¿vale? Bueno, ya casi nos Profe, entonces quedan, el sí. error siempre va a ser el que se quita. El error va a ser el que se quita. No sé si te refieres a más bien la columna que quitamos, siempre va a ser la que está Ajá. causando las anomalías. Eso sí. No sé si eso me quisiste dar a Ok. entender. Sí, porque, bueno, según yo estaba la anomalía desde que clave asociada estaba como atributo. Ajá. Si es que aquí es engañoso, ¿no? Atributo de tal Pudiéramos cosa. pensar Ajá. que la que está mal es clave asesoría, ¿no? Pudiéramos haber pensado eso desde un inicio, pero no, resulta que el que aquí está de más, ¿quién es? Ah, ok. El asesor, porque al final el asesor fue al que quitamos, ¿no? Ok. O sea, pero lo primero que dice sí es correcto. El atributo que se sale de la tabla, o el que le decimos bye bye, tú no vives aquí, ese atributo es el que me está causando las anomalías. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra? ¿Les parece si de una vez nos echamos la cuarta forma normal? Profe, Sí, adelante. disculpe, No, adelante. cuando estaba haciendo las formas en uno de sus archivos de los que no tienen título, es que a estudiante creo que no le puso foránea, pero no entendí por qué. Ahí anda. Aquí. Básicamente porque se me olvidó. Pero Perdón. realmente sí debería. No le puse básicamente porque realmente a estudiante no le hicimos nada. O sea, realmente estudiante no participó en este ejercicio. Y El por problema, ejemplo, en un el, examen ahí, no, si aplicamos esa lógica, ¿estaría bien o mal? no hay problema. De hecho, en el ejercicio pasado, donde aquí les puse PK y FKs, esto lo hice más que nada para que quedara claro. Pero realmente en un ejercicio no es necesario que pongas PKs, FKs. Ok. Porque de hecho, si observas, aquí esto es redundante, ¿no? Porque si el número de estudiantes está del lado izquierdo, que se entiende que es PK, ¿no? Sí. Realmente esto es redundante, ¿ok? No es necesario que lo escriban. Lo quise poner así para ilustrarles que realmente ya en su diseño, la tabla original donde normalmente teníamos una PK, en realidad ahora los atributos que se quedan se convierten en foráneas, ¿no? En la tabla original, que fue historial, nótese que queda muy chiquita,
Ya le quitamos todas las redundancias y los atributos que quedan casi siempre son foráneos. ¿Ok? Porque digamos, se afectaron, ¿no? O cambiaron. Exacto, porque Ok. digamos porque en realidad duplicamos los atributos que se quedan aquí, pero porque pasaron como primarias en las otras tablas. Ah, ok. Gracias, profe. Básicamente por eso hice esta anotación, pero no hay problema si no las ponen. Aquí si quieren, la pude haber agregado como FK, nada más que no lo hice porque, le repito, como a estudiante ni lo tocamos, no se alteró para nada, pues no quise ponerla para no confundir, ¿no? En cuanto a que, pues no, estudiante no se afectó en este ejercicio. Pero está bien, si quieren póngalas, está bien. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, Adelante. que la puse igual por el chat. Si no nos dieran el asesor ID por ejemplo, en este ejercicio, y solo fuera su nombre, ¿nos lo podemos inventar también o no haría falta? Ok, si esa es buena pregunta. O sea, si hubieras puesto... es que esta ya es la solución. Acá, ¿no? En el ejercicio aquí. Que en lugar de tener aquí asesor ID, tuvieras el nombre. Sí. Y el nombre lo tuvieras como PK, ¿no? Tendrías que ponerlo aquí como PK forzosamente, ¿no? Nombre asesor. Tendría que estar como PK. ¿No? Sí, sí, sí. Y de entrada aquí tú dirías, a ver, el nombre del asesor como llave primaria, pues como que está medio raro, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, aquí tú podrías proponer, ¿sabes qué? Pues voy a agregarle un asesor ID, pues para que sea un poquito mejor y ya teniendo el ID ya podrías hacer este mismo procedimiento, ¿no? Tendrías asesor ID y aparte tendrías el nombre y de entrada ya tendrías una parcial, ¿no? Pero sí es correcto, en un ejercicio un poco más práctico, si tienes atributos que no los puedes sacar porque no alcanzas a formar una transitiva o inclusive también una parcial, puedes incorporar un atributo artificial para que formes tus dependencias y ya puedas normalizar. Eso es correcto, digamos, en cualquier forma normal puedes hacer eso. No, ok. Muchas gracias, profe. Entonces se dan cuenta cómo ya cambió un poquito su visión de cómo aprendimos a hacer diseño en tema 4, pero nos faltaba esta partecita teórica para que ya pudiéramos, digamos, ahora sí tener toda la teoría de modelado y ahora sí con toda tranquilidad puedan detectar en qué nivel están generando sus modelos. En entrevistas, por ejemplo, me ha tocado ver entrevistas laborales en donde les preguntan, les dan el modelo y les dicen, a ver, ingeniero, quiero que me diga en qué forma normal está este modelo. Entonces, nada más de verlo, ahorita con lo que ustedes ya aprendieron, ya sabrían decir, ¿no? En esa entrevista saldrían, pues, victoriosos, por así decirlo, ¿no? Otra cosa, en un diseño lógico, en un modelo de entidad, sobre todo en un modelo relacional, ¿no? En un chain no se ve el nivel de normalización realmente. Pero en un diseño lógico sí. Las formas normales pueden aplicar por tabla. No quiere decir que todo el diagrama, todo el modelo esté en una sola forma normal. Puede haber unas tablas en segunda, otras tablas en tercera y así. Entonces, el análisis lo pueden hacer por tabla, no por modelo. ¿Ok? Bien. ¿Otra duda? Profe, ¿no se pudo solucionar con aplicarle un índice unique al clave asesoría? Un índice unique a clave asesoría. Es que el problema, si lo haces, ¿qué pasa si van alumnos distintos a la misma asesoría? Como puedes verlo aquí. Aquí tienes el estudiante 1 y 2 y si tú le pones un unique aquí, no podrías insertar este segundo registro. Y estás de acuerdo que la base sí te debería, ¿no? Porque si le agregas un unique quiere decir que solamente
un estudiante va a poder ir una sola vez a álgebra y ya. No, es cierto, es cierto. Entonces no cumplirías con las reglas de la aplicación iónica. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Alguna más? ¿Otra duda? Profe, otra duda. Ajá. En el caso de la tercera forma normal, mencionó que ahí usualmente se crean tablas por catálogo. Ajá. Y nos mostró el modelo, pero Ajá. si nada más hubiera, por ejemplo, un catálogo en pantalla, por ejemplo, ahí nada más estuviera el lugar de nacimiento, esa tabla, y no estuviera la otra de carrera, Ajá. y formara, por ejemplo, parte de la tabla estudiante, o Ajá. puedo formar parte de cualquiera o no, seguiría estando en tercera, estaría en segunda o... Sí, o sea, por ejemplo, ok, si quitamos aquí en la carrera, por ejemplo, Ajá. y mi pregunta sería, si quito a carrera, ¿este atributo nombre carrera también lo quito o cuál es la idea? ¿O lo paso a estudiante? Pasarlo a alguna de las tablas. Ah, ok, si lo pasas, no sé, a otra tabla, bajaríamos a segunda. O sea, es decir, Ah, suponte que este nombre carrera lo cambias y lo pones, no sé, a lo mejor en, ¿qué te gusta? En asignatura para decir, a qué carrera pertenece la asignatura, ¿no? Por ejemplo, si le pones aquí nombre carrera, ¿qué tabla estaría en segunda forma normal? clave asignatura, ¿no? Asignatura. Asignatura. La tabla asignatura Asignatura. estaría en segunda forma normal y estudiante seguiría estando en ¿Tercera? tercera, así es. Por eso les decía, en un Por modelo tablita, ¿no? puedes tener diferentes formas normales por cada tabla. No es por todo el modelo. Ok. Muy bien. Ok, muchas gracias, profe. ¿No de qué? ¿Algo más? ¿No? Bueno, voy a preferir continuar con el tema la cuarta forma normal. No me importa que la práctica la recorramos. Ya quisiera terminar este tema. Nótese que con este último subtema que vamos a revisar, que es muy cortito, con esto estamos terminando el tema número 6. ¿Ok? Profe, ¿y qué Mande. va a pasar con el quiz? Lo pasamos para el jueves, no se preocupen. Va. Ok. Si quisiera ya ir cerrando puntos, voy a cerrar ya este tema. Y lo que vamos a hacer entonces es que el jueves no vamos a ver tema nuevo, a menos de que nos dé tiempo, que lo dudo, ¿verdad? Pero el jueves entonces vamos a revisar la práctica 6 completita, los dos modelos. Sirve que si todavía por ahí no lo tienen listo, pues ya lo tengan listo el jueves. Y después vamos a revisar, de acuerdo a nuestra planeación, también tenemos que revisar qué serie del tema 5. ¿O todavía no? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí. Entonces, el jueves vamos a revisar para que ahí ahora sí que anótele bien. La práctica 6, la serie del tema 5 y si nos da tiempo, el quiz. ¿Ok? Del tema que sería el tema 4. ¿Y el quiz del tema 5 se recorre también? Lo vamos recorriendo. Ajá. Ok. Ok, ya para, digamos, porque si ahorita me cambia el otro tema, después voy a regresar a las formas normales y ahorita que los tengo todos más o menos en contexto, mejor ya revisamos este último punto que yo creo que sí lo alcanzo a saber en 10 minutos. ¿Ok? Bueno, entonces miren, la última forma normal que vamos a ver de este tema es la cuarta forma normal. ¿Ok? No se preocupen, la cuarta forma normal es mucho más sencilla que Voice Code. Voice Code, se fijan, estuvo un poquito rebuscada, ¿no? No estuvo tan trivial, pero la cuarta forma normal es más simple. Miren, en la cuarta forma normal lo que aplica es lo siguiente. La definición es muy similar a las otras formas normales, ¿no? Una tabla estará en cuarta forma normal cuando de entrada tiene que estar en tercera y ahora se han eliminado dependencias multivalor. Las dependencias multivalor, nuevo concepto, ¿no? Al igual que en las parciales y las transitivas, si existen, me pueden generar anomalías.
Se llaman multivalor porque resulta que podríamos tener lo siguiente. La definición dice, ocurre cuando la llave primaria de una tabla determina múltiples valores, es decir, determina valores de varias columnas, pero resulta que entre ellas no hay relación. ¿Ok? O sea, la llave primaria efectivamente cumple con su rol, determina de manera única a todas las columnas de la tabla, pero si comparamos o si juntamos o si revisamos a las columnas de la tabla, resulta que nada que ver. ¿Ok? Lo normal es que los atributos de la tabla pues tienen relación para cada instancia, ¿no? Por ejemplo, la entidad estudiante, sus atributos es apellido paterno, materno, lugar de nacimiento. Todo tiene coherencia. Pero imagínense que de repente le sembramos a estudiante un atributo que nada que ver, por ejemplo, con el nombre, ¿ok? Que pusiéramos un atributo que sí se puede determinar con la PK, pero entre el nombre y ese otro atributo nuevo, nada que ver. Cuando eso ocurre, hablamos de una dependencia multivalor. Para ilustrar esto, vamos a ver el siguiente escenario. Dice, programas y proyectos en los que puede estar inscrito un empleado. Y supongamos que tenemos las siguientes reglas. Un empleado puede estar asignado a uno o varios proyectos y un proyecto está formado por varios empleados. De entrada aquí, ¿qué entidades estaríamos identificando? Empleado y proyecto. ¿Y qué tipo de relación habría entre ellas? Muchos a muchos. Muchos a muchos, ¿están de acuerdo? Muchos a muchos, muy bien. Ahora vean las siguientes reglas. Un empleado puede participar en uno o más programas voluntarios de apoyo. ¿Ok? Y un programa puede estar formado por o integrado por varios empleados. Aquí incorporamos una nueva entidad que sería programa y eso hace que se forme una relación ¿de qué tipo? Otra vez. Muchos a muchos. Muchos a muchos, muy bien. Entonces, nuevamente nuestro developer junior, ¿verdad? Pues generó un modelo como este. Generó correctamente la tabla proyecto, la tabla programa, las dos entidades y la tabla empleado. ¿Y qué creen que hizo? Dijo, pues ¿sabes qué? Como tengo dos relaciones muchos a muchos, vamos a factorizar. Entonces, el escenario típico aquí con una cuarta forma normal es cuando detectamos que hay múltiples relaciones muchos a muchos y se nos ocurre hacer una sola y en la misma tabla implementamos ambas relaciones muchos a muchos. Esto me puede generar anomalías. ¿Ok? Esta idea de factorizar o de reutilizar una misma tabla intermedia para implementar varias relaciones muchos a muchos me puede generar un problema de cuarta forma normal. ¿Ok? Nótese de entrada que aquí el developer tuvo que, algunas de las columnas las tuvo que manejar como nulas y por lo tanto se auxilió de un artificial para poder hacer esto nulo. ¿Por qué razón tuvo que hacer nula? Observen la siguiente muestra de datos. Aquí tenemos un ejemplo en donde el empleado participa por un lado en dos proyectos y por el otro lado participa en dos programas voluntarios. ¿Por qué creen que están estos nulos? Por ejemplo, vean aquí, el empleado 10 está trabajando en dos proyectos, pero ¿qué le pondrían aquí a programa ID? ¿Están de acuerdo que qué relación hay entre proyecto ID y programa ID? Ninguna. Ninguna. Los proyectos en los que esté un empleado son totalmente independientes a los programas en los que esté inscrito. Pero aquí el developer, como los juntó en una misma tabla, los está forzando una relación. ¿Qué relación hay entre proyecto ID y programa ID? Por ninguna. Y aquí justamente por eso están los valores nulos, ¿no? Otra técnica hubiera sido que aquí en estos dos atributos hubiera puesto el 2 y el 3. El problema aquí es que está formando una relación que no tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver que esté en el proyecto 4 y en el programa 2. O sea, realmente entre estos atributos no hay relación. Por lo tanto, el developer aquí pues trató de hacerlas independientes, entre comillas,
agregándoles nulos, ¿no? Por lo tanto, a la hora de registrar los programas pasa algo parecido con el proyecto, ¿no? El empleado está en el programa 2 y en el programa 3, pero no tiene que ver con los proyectos, ¿vale? Entonces, esto es una anomalía y es un problema de cuarta forma normal. Tenemos dependencias multivalor aquí, ¿ok? Entonces, las anomalías son pues que estamos formando de relaciones que nada que ver entre ellas, ¿no? Una cosa son los proyectos y otra cosa son los programas. Con esto estamos teniendo que incorporar valores nulos, o la otra, incorporar combinaciones entre proyecto y programa ID que nada que ver. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos esto? Aquí ya no aplica tanto como en segunda y tercera forma normal. Aquí la regla me dice que debemos crear una nueva tabla por cada dependencia multivalor. O sea, en lugar de tener una tabla intermedia, deberíamos de tener 2 tablas intermedias, una por cada relación muchos a muchos. Entonces, esto nos daría el mensaje que si en un modelo tenemos relaciones muchos a muchos, no intentemos reutilizar una tabla intermedia para implementar varias relaciones muchos a muchos. Es decir, cuando un modelo está en cuarta forma normal, significa que cada relación muchos a muchos está en su propia tabla intermedia. Una tabla intermedia debe implementar a lo más una relación muchos a muchos, no más de una. Si metemos más de una, entonces esa tabla no está normalizada a nivel 4. ¿Cómo corregimos eso? Bueno, pues como les comentaba, por cada relación muchos a muchos creamos su propia tabla intermedia, ¿no? Es decir, empleado con proyecto con su relación muchos a muchos y empleado con programa con su relación muchos a muchos. Y ahora sí, como pueden ver, las llaves foráneas ya no tienen que ser nulas, quedaron como no nulas. Entonces, separamos a estas 2 tablas que nada que ver y resolvemos un problema de una dependencias multivalor. ¿Ok? Y esto sería la cuarta forma normal. ¿Vale? Miren, rápidamente les muestro un ejemplo que lo quise tomar de un caso de estudio, que creo que este semestre no fue, no les tocó a ustedes, pero vale la pena revisarlo. Alguna vez les dejé en algún otro semestre un caso de estudio de una agencia que es como si fuera un Cinemex, ¿no? Como un Cinépolis. Entonces había una regla de negocio que me decía lo siguiente. Una película tiene varios idiomas de audio y una película tiene varios idiomas de subtítulos. Y un idioma puede usarse varias veces, tanto en películas como audio, como en subtítulos. ¿Están de acuerdo que aquí tengo 2 relaciones muchos a muchos? Película con idioma para la cuestión de los audios y otra vez película con idioma para la cuestión de los subtítulos. Entonces, si estamos en cuarta forma normal, aquí debería de haber 2 tablas, ¿no? Intermedias, una para los subtítulos y otra para los idiomas, para los audios, perdón. Entonces, hubo por ahí alumnos que me hicieron esto. Entre película e idioma hicieron una sola tabla intermedia y aquí pusieron una foránea para los audios y una foránea para los subtítulos. Y justamente pasó esto. Cuando tenían una película, me decían, ¿en qué idioma? Pues el idioma, a lo mejor subtítulos en inglés. ¿Y qué audio va a tener? Entonces empezaron a forzar, ¿ok? O era nulo o le empezaron a poner todas las combinaciones posibles. Entonces, este es un problema de cuarta forma normal. ¿Cómo lo resuelvo? Teniendo 2 tablas, ¿no? Una para la relación muchos a muchos, para los audios, y otra para los subtítulos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues esto es la cuarta forma normal. ¿Alguna duda de esto? Ya ven que les dije que estaba sencillita. Bueno, eso espero. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Sí. Entonces recuerden, la cuarta forma normal se va a producir cuando intenten reutilizar
una tabla intermedia para implementar varias relaciones muchos a muchos. El modelo estará en cuarta forma normal si tenemos que cada relación muchos a muchos tiene su propia tabla intermedia. ¿Ok? Muy bien, entonces, si les parece, le dejamos hasta aquí. Y continuamos el jueves, como les comentaba, recuerden, el jueves, ya con esto acabamos la parte de modelado, ¿no? El tema 7 ya es SQL. Hemos llegado a la mitad del semestre, apenas. ¿Ok? Nos falta el 50% del semestre. Entonces, vamos a empezar con SQL. Algunos en laboratorio ya empezamos a usar su ambiente. Para los que no están en laboratorio, les comento, vayan preparando ya su Linux. Vamos a empezar con SQL seguramente ya con toda certeza el viernes. ¿Ok? El jueves no creo que nos dé tiempo. Bueno, si nos llegara a dar, igual el jueves, pero ya vayan preparando su Linux. Recomiendo para los que no lo han hecho que a partir de la próxima clase ya conéctense, ¿no? Desde Linux. Es importante, ¿no? Si alguien no tiene su Zoom, su cliente de Zoom instalado en su Linux, vayan preparándolo para que a partir del jueves ya estemos todos trabajando en Linux. ¿Ok? Bueno, cuídense. Nos conectamos el jueves. Nos vemos, profe, hasta el jueves. Buen día, Bye. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Gracias. profesor. Hasta luego, profe. Gracias, buen día. No se les olvide su Buen serie y su día, hasta el práctica. jueves. Hasta Sí. el jueves. Bye bye. Profe, ¿ahorita le Mande. puedo comentar algo? Sí, sí, sí. Profe, yo también me gustaría comentarle algo. Sí, sí, sí. ¿Es de la materia o es quieren que deje de compartir la grabación o si es de... yo no Bueno, tengo lo mío problema. sí es fuera de la materia. Ah, Pero bueno, no sé, entonces, bien dudas de la materia. ok, si quieren voy a detener ya la grabación y ahorita platicamos. Déjenme, ya detengo.